Y hay guerra, mis amigos. Mi gordo Dior definitivamente no va a soltar a Deontay Wilder. Aunque un Deontay Wilder ya más viejo contra Andy Ruiz va a ser más atractivo que la misma pelea del Canelo. Yo creo que Andy Ruiz contra Deontay Wilder va a ser un duelo muy bueno, va a ser un duelo de choque y va a ser un duelo que definitivamente no se va a ir a la distancia. No se van a ir a los 12 rounds. Va a ser un duelo de choque y aquí vamos a ver acción. Aquí en este duelo vamos a ver un knockout. Les voy a dejar en la descripción y en el primer comentario el link de lo que yo he buscado hasta el momento de Andy Ruiz, lo más nuevo de Andy Ruiz, y parece que sí va a haber este tiro. El tiro de Andy Ruiz contra Deontay Wilder sí va a ser una realidad para este 2023. Yo voy Andy Ruiz, y no solamente porque es mexicano, yo soy mexicano y apoyo a los mexicanos. Voy por Andy Ruiz porque este tipo literalmente es un armadillo. Tiene una pegada brutal. Yo creo que Andy Ruiz es el que más fuerte pega en su división. Si se aplica, si se entrena, yo creo que tiene unas posibilidades muy grandes de noquear a Wilder. Esto no va a ser una pelea que se vaya a la distancia. Esto no va a ser una pelea de los 12 rounds. Vamos a ver acción, vamos a ver choque. Y yo creo que es mucho más llamativo. Bueno, a mí me llama más la atención ver a Andy Ruiz contra Deontay Wilder que ver a un Canelo Álvarez contra un Bivol, por ejemplo. Yo no estoy interesado en ver a Canelo contra Bivol. Yo estoy más interesado en ver un Andy Ruiz contra Wilder. Yo creo que se vendería más. No sé, ¿qué opinas tú? Escríbeme aquí tu opinión en la cajita de comentarios. Y a continuación voy a dar lectura a este artículo que me pareció de lo más interesante que he leído en esta semana respecto a este tema, y lo voy a dejar aquí en la descripción y en el primer comentario. Tras la orden del CMB con la finalidad de organizar un combate eliminatorio al título mundial que ostenta Tyson Fury, en la división de peso pesado, Andy Ruiz dejó un desafiante mensaje a Deontay Wilder. El CMB tomó la decisión de ordenar un combate entre los ex campeones Andy Ruiz y Deontay Wilder, que será eliminatorio al título mundial de peso pesado que ostenta Tyson Fury, al menos hasta que realice la defensa del mismo, enfrentando el próximo 3 de diciembre a Derek Chisora. Un combate ante el bombardero de bronce. ¿Qué tal? Ha estado en los planes del Rocky mexicano desde que regresó a los cuadriláteros con victoria en decisión unánime sobre Luis Ortiz. Aquí hay que abrir un paréntesis muy interesante, amigos, porque Deontay Wilder también enfrentó a Luis Ortiz y créanme que se vio mucho mejor Andy Ruiz. Andy Ruiz lo demolió al King Kong, y Deontay Wilder estuvo acorralado. El King Kong prácticamente despedaza a Deontay Wilder. Yo no veo por qué no pueda ganar el gordo de oro. Aparte de que ya se alejó de las malas compañías, nuestro gordo Dior ya se alejó de Canelo Team. Por eso y por otras razones más, yo creo que sí tiene una buena oportunidad en contra de Deontay Wilder, ya un poquito más madurón, por no decir ya viejo. Continúo leyendo lo que queda del artículo. Si bien todavía se debe de llegar a un acuerdo al dinero, aquí nos referimos al dinero, le tienen que llegar al precio a Deontay Wilder. Si bien todavía se debe de llegar a un acuerdo sobre las condiciones de la pelea, Andy Ruiz ya dejó un desafiante mensaje a Deontay Wilder como advertencia, no solamente para él, sino también para quienes no confían en que sea capaz de derrotarlo. Dice Andy: sé que puedo recibir un golpe, no digo que él no golpee fuerte. Y esto lo dijo en el canal de Boxing Social, aquí en la descripción si te interesa. En el primer comentario voy a poner el link para que lo escuches completo. Y agregó ahí en Boxing Social: voy a entrar, voy a lanzar mis combinaciones, voy a ser rápido y explosivo, y una vez que lance mi mano derecha sobre su 100, él va a caer. Estamos aquí tratando de quedarnos ocupados y tratando de mantener la concentración. Por otro lado, Andy Ruiz no se mostró demasiado impresionado por el knockout en el primer asalto que Wilder consiguió ante Robert Helenius, ya que Andy Ruiz dijo que Robert Helenius era un bultazo, sí, un gran bulto. Por eso no le pareció nada sorprendente que Wilder arrasara con Helenius tan fácilmente. ¿Y tú qué opinas? Yo quiero leer tu opinión aquí en la cajita de comentarios. Siendo objetivos, yo creo que Andy tiene razón. Andy acaba de venir de una pelea mucho más dura, que se le exigió mucho más contra el King Kong. Mucho ojo, y el King Kong le puso una madrina a Deontay Wilder. Y Wilder viene de pelear contra un bulto, viene ya con más edad. Yo creo que Andy Ruiz, bien aplicado y bien entrenado, puede ganar. Y me parece una pelea más atractiva de lo que podría dar Canelo contra Bivol. Yo sé que Andy Ruiz y el Canelo son productos Coca-Cola, yo sé que son productos de la tele, pero vaya, mis amigos, es lo que hay, es lo que tenemos. Yo sé que no es la gran maravilla ni la gran cosa, pero es lo que tenemos. Y para mí, como el
parte del público, como parte del respetable, yo veo más interesante una pelea entre Andy Ruiz y Wilder. Por lo menos se van a partir la madre, no se van a bailar, porque estos dos, su estilo es de choque. Yo no quiero ver al Canelo Bivol, a mí me gustaría ver un Canelo Benavides, pero eso va a estar muy complicado, porque el Canelo ahorita se está preocupando en ser billonario. Y si no me crees, te invito a que veas este video aquí en la pestañita, aquí arribita, por favor, aquí haz clic y ahí te va a llevar a ese video del Canelo, porque ahorita el Canelo está más preocupado en ser una vedette que en ser un boxeador. Ahora, más que nunca, porque ya está de salida, ya está viejo para el boxeo, ya está viejo y el 2023 es el año de su declive. Mi opinión es que sí va a ceder sus cinturones, pero por un jugoso cheque. ¿Y a quién se los va a ceder? ¿A Bivol o a Benavides? ¿Quién le va a llegar al precio? ¿Bivol o Benavides? Así que para mí, como parte del público, yo creo que esta vía del Canelo ya está muy desgastada, ya está muy arreglada, está muy amañada. Para mí, algo fresco, algo más fresco, más entretenido, como entretenimiento me estoy refiriendo, sería ver un Deontay Wilder contra Andy Ruiz. Y yo creo que eso es lo que vamos a tener, porque ya saben que nos lo vienen anunciando, nos lo vienen publicitando, nos lo vienen metiendo en nuestras mentes. Y si viene Deontay Wilder contra Andy Ruiz, pues lo vamos a estar transmitiendo aquí en Richie Blog. Eso es todo, mis amigos, yo soy el Dr. Crypto de Crypto TV, muchísimas gracias. Por favor, compartan este video en todas sus redes sociales, porque tenemos que llegar a 20,000 suscriptores. Muchísimas gracias y estamos en contacto.